Nada sucede sin sentido. El camino budista hacia la paz interior. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado dar un sentido a cada acontecimiento de la vida. La mente humana, siempre inquieta, necesita encontrar patrones, explicaciones y significados para no quedar atrapada en la incertidumbre. En este contexto, la sabiduría budista nos ofrece un camino particular y profundo. La certeza de que nada sucede sin razón, de que incluso lo que parece un accidente o una desgracia lleva consigo una enseñanza oculta. El budismo no concibe la existencia como un cúmulo de casualidades desconectadas, sino como una red de interdependencias en la cual cada acción, pensamiento y emoción genera consecuencias. A esto se lo conoce como la ley de causa y efecto, o karma. Dentro de este entramado, la paz interior surge cuando logramos comprender que la vida no es una sucesión caótica de eventos sin propósito, sino una corriente de experiencias que nos conducen a un despertar más alto. Este texto, dividido en 5 amplios tópicos, recorrerá los distintos aspectos del principio "nada sucede sin sentido". Exploraremos cómo los sucesos más dolorosos pueden transformarse en maestros silenciosos, cómo los encuentros aparentemente fortuitos marcan destinos, y cómo la aceptación profunda abre las puertas de la serenidad. Cada sección se desarrollará de manera continua, sin interrupciones, para que el lector pueda sumergirse en una experiencia reflexiva semejante a un largo viaje interior. El primer paso será examinar cómo el budismo entiende la interconexión de los hechos y por qué todo acontecimiento, desde lo más nimio hasta lo más transformador, encierra en sí mismo una lección para el espíritu. La red invisible de causas y efectos en la vida cotidiana. La vida humana puede parecer, en apariencia, una sucesión de hechos arbitrarios. Perdemos un tren, nos cruzamos con alguien en una esquina, enfermamos sin previo aviso, recibimos una oportunidad inesperada. Para una mente superficial, estos eventos son fragmentos dispersos sin coherencia alguna. Sin embargo, la enseñanza budista nos invita a mirar más hondo, a ver la realidad como una vasta red de interconexiones en la que cada hilo está unido a otro, y en la que todo acontecimiento posee un sentido que quizá no comprendemos de inmediato, pero que tarde o temprano se revela. En la tradición budista, la doctrina de la interdependencia, o Pratyasamutpada, explica que nada existe por sí mismo y que todo surge en dependencia de múltiples causas y condiciones. Esto significa que ningún hecho ocurre de manera aislada. Incluso lo que parece un azar, el vuelo de una hoja al caer en un río, la mirada de un desconocido, una palabra dicha en un momento de tensión, forma parte de un entramado mayor que se despliega silenciosamente. Desde esta perspectiva, entender la vida es aprender a reconocer las causas que generan las experiencias. No se trata de buscar culpables ni de obsesionarse con encontrar un motivo inmediato para cada cosa, sino de cultivar una mirada amplia que comprenda que nuestras acciones pasadas, nuestras intenciones y hasta las energías que movemos con nuestros pensamientos generan frutos que maduran en el presente o en el futuro. Así, la existencia no es un conjunto de sucesos sueltos, sino un río continuo de causas y efectos. Ahora bien, ¿cómo se traduce esta comprensión en la vida cotidiana? Imaginemos, por ejemplo, que una persona pierde su empleo de manera inesperada. La reacción inicial suele ser de angustia, miedo o frustración. Sin embargo, con el tiempo, esa misma pérdida puede convertirse en el impulso para explorar un camino más afín a su vocación, para emprender un proyecto personal o para aprender a desapegarse de una seguridad aparente. Lo que en un principio parecía un golpe injusto, más tarde se revela como una puerta hacia un destino más pleno.
El budismo enseña que la vida nos coloca frente a experiencias que actúan como espejos. Cada dificultad refleja una parte de nosotros que necesita ser observada, sanada o fortalecida. No hay acontecimiento trivial, porque todo lo que ocurre tiene el potencial de despertar la conciencia. Incluso las situaciones más simples, como esperar en una fila o recibir un comentario hiriente, contienen lecciones sobre la paciencia, la compasión o la humildad. Aceptar que nada sucede sin sentido no significa caer en la pasividad ni en la resignación, sino cultivar la confianza en que cada vivencia es un maestro disfrazado. La clave está en aprender a preguntarnos, ¿qué enseñanza encierra este momento? ¿Qué puedo descubrir de mí mismo en lo que ahora enfrento? Esa pregunta abre un espacio de transformación interior. Los maestros budistas relatan que incluso las crisis colectivas, guerras, epidemias, desastres naturales, aunque dolorosas, contienen semillas de sabiduría. Nos muestran la impermanencia, nos obligan a replantear nuestras prioridades y nos invitan a cultivar la compasión hacia quienes sufren. En esas circunstancias extremas, la idea de que nada ocurre sin sentido se convierte en un faro que evita la desesperanza, pues nos recuerda que todo dolor lleva en sí el germen de la comprensión y el renacer. Este modo de ver la realidad también tiene un efecto sanador en la mente. Muchas veces sufrimos más por la resistencia a lo que ocurre que por el hecho en sí. Si creemos que lo que vivimos es un error, una injusticia absurda o una casualidad cruel, el corazón se llena de rebeldía y desolación. En cambio, cuando asumimos que cada experiencia forma parte de un plan mayor de aprendizaje, se abre un espacio para la aceptación, que es el primer paso hacia la paz interior. El camino budista nos invita, entonces, a cultivar una atención plena, mindfulness, que nos permita ver las conexiones ocultas entre los sucesos. Al observar con serenidad, descubrimos que detrás de cada encuentro y cada circunstancia existe una enseñanza que la vida coloca en nuestras manos. El reto es estar despiertos para no dejarla pasar inadvertida. Así, nada sucede sin sentido. No hay palabra que no pueda transformarse en enseñanza, ni herida que no pueda volverse luz. Quien comprende esta verdad, deja de vivir como una víctima del azar y comienza a caminar como un aprendiz de la existencia, consciente de que todo lo que le ocurre es una oportunidad de evolución. Por eso, cada día, cada instante, es un maestro. El trabajo es aprender a escuchar lo que la vida intenta susurrarnos. Y en esa escucha, poco a poco, el corazón se pacifica, porque descubre que la aparente confusión del mundo es, en realidad, una danza ordenada de causas y efectos, cuyo fin último es nuestro despertar. Si este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos estas enseñanzas que iluminan el camino del alma. Cuando profundizamos en la enseñanza budista de que nada sucede sin sentido, nos encontramos con uno de los aspectos más enigmáticos y reveladores de la vida, los encuentros. Desde la perspectiva común, las personas que llegan a nuestra existencia parecen hacerlo por casualidad. Sin embargo, cuando la mente se abre a la sabiduría del Dharma, comprendemos que cada rostro, cada voz, cada cruce de caminos está sostenido por una red de causas invisibles que nos conduce hacia ellos. El budismo enseña que las relaciones humanas son espejos que reflejan nuestra propia mente y al mismo tiempo son escenarios donde se desarrollan aprendizajes profundos. Así, un amigo que aparece en nuestra adolescencia, un maestro que nos ofrece una palabra clave, un enemigo que nos hiere o incluso un desconocido que nos sonríe en la calle, todos cumplen una función en la arquitectura de nuestra evolución espiritual. Para entender este principio, debemos volver a la noción de karma. El karma no es un castigo ni una condena,
sino la ley natural de causa y efecto que entrelaza todas nuestras acciones, pensamientos y palabras. Lo que sembramos en un momento dado, tarde o temprano, dará frutos. Y esos frutos no siempre aparecen bajo la forma que esperamos. Muchas veces llegan a través de personas y situaciones que parecen accidentales, pero que en realidad son la manifestación exacta de nuestras semillas kármicas. Así, los vínculos que establecemos en la vida no son arbitrarios, se generan a partir de causas que arrastramos del pasado y que buscan resolverse en el presente. Cuando alguien entra en nuestra vida con intensidad, ya sea para bien o para mal, no deberíamos apresurarnos a etiquetarlo como suerte, desgracia o coincidencia. Deberíamos preguntarnos qué conexión invisible nos une a esa persona y qué aprendizaje se esconde en ese lazo. Puede tratarse de deudas pendientes de otras vidas. Puede ser la oportunidad de cultivar virtudes como la paciencia, la compasión, la generosidad o incluso la fuerza de aprender a poner límites y a decir no. Nada de lo que ocurre en el terreno de las relaciones humanas está vacío de sentido. A veces, los encuentros nos traen gozo. Conocemos a alguien que enriquece nuestro camino, que nos apoya, que ilumina nuestra oscuridad. En otras ocasiones, los encuentros nos sumergen en dolor, porque esa persona despierta heridas no resueltas, toca nuestra vulnerabilidad o nos enfrenta a pruebas inesperadas. Desde la visión superficial podríamos pensar que las relaciones dolorosas son inútiles o destructivas, pero desde la visión profunda del budismo entendemos que incluso quienes nos hieren cumplen una misión en nuestra senda. Ellos son, de alguna manera, maestros disfrazados que nos muestran las zonas de nuestro ser que necesitan atención. Sin esos espejos, no podríamos descubrir la extensión de nuestras sombras ni trabajar en su transformación. Pensemos, por ejemplo, en alguien que en la infancia sufrió burlas, rechazo o abandono. Esa herida permanece latente en su interior durante años, incluso décadas. Luego, en la adultez, aparece una relación amorosa o amistosa que de manera inconsciente reaviva ese dolor. La reacción inicial suele ser culpar al otro por la angustia experimentada, pero la perspectiva budista invita a ir más allá, a reconocer que ese vínculo ha sido el escenario donde la herida profunda se hizo visible para poder sanarse. Si nada sucede sin sentido, entonces incluso ese sufrimiento es un vehículo hacia la liberación. La vida coloca delante de nosotros a las personas exactas para mostrarnos lo que debemos ver y superar. Los textos budistas narran historias que reflejan esta verdad. Hay relatos en los que discípulos se cruzan con seres que parecen enemigos declarados y a través de esas relaciones logran cultivar la compasión más elevada. El Buda mismo enfrentó opositores y detractores que cuestionaban su enseñanza. Sin embargo, lejos de verlos como obstáculos inútiles, comprendió que eran oportunidades para practicar la paciencia y para demostrar que la sabiduría florece incluso en medio de la hostilidad. Esa actitud es un recordatorio de que los vínculos humanos, en toda su diversidad, son siempre escenarios de aprendizaje. Además, la enseñanza de que nada sucede sin sentido también se aplica a las despedidas. Muchas veces sufrimos intensamente cuando alguien se aleja de nuestra vida, ya sea por distancia, ruptura o muerte. La mente se aferra, el corazón se revela y surge la sensación de vacío. Pero si miramos con ojos de sabiduría, entendemos que cada ciclo tiene un propósito. Algunas personas llegan para acompañarnos solo un tramo del camino, otras permanecen más tiempo, y unas pocas nos acompañan de manera casi permanente. La duración de cada relación también está cargada de significado. Incluso la partida de alguien puede ser el catalizador de nuestro despertar, el impulso para volvernos hacia adentro y descubrir recursos que ignorábamos poseer.
Aceptar que nada sucede sin sentido en el plano de los encuentros humanos nos ayuda a dejar de victimizarnos. En lugar de preguntarnos por qué nos ocurre tal cosa, empezamos a preguntarnos ¿para qué? Esta simple modificación en la mirada abre un horizonte completamente distinto. No se trata de resignación, sino de comprensión profunda. La pregunta ¿para qué? Convierte cada encuentro en una escuela y cada persona en un maestro, aunque a veces sea un maestro severo o incómodo. Otro aspecto fundamental que surge de esta comprensión es la práctica de la gratitud. Cuando reconocemos que cada relación tiene un propósito, incluso las dolorosas, comenzamos a agradecer. Agradecemos a los amigos que nos sostienen, a los enemigos que nos desafían, a los desconocidos que nos muestran fugazmente la bondad del mundo. La gratitud transforma nuestra visión y nos permite vivir con mayor ligereza. El resentimiento se disuelve porque comprendemos que el daño aparente ha sido en realidad una oportunidad de evolución. No obstante, esto no significa que debamos permanecer en relaciones dañinas indefinidamente. El budismo nos enseña a actuar con sabiduría y compasión, y eso incluye aprender a soltar cuando una relación se vuelve destructiva. Reconocer que un vínculo tuvo un propósito no implica perpetuar el sufrimiento, sino extraer el aprendizaje y seguir adelante. Así, nada se pierde. Incluso una relación rota deja tras de sí una enseñanza valiosa. El principio de que nada sucede sin sentido se manifiesta también en los encuentros fugaces. Una conversación breve con un desconocido en un transporte público, una frase escuchada al pasar, una mirada que nos transmite ternura en medio del cansancio, todo ello puede convertirse en chispa de transformación. Muchas veces, esas experiencias aparentemente pequeñas son recordadas durante años porque tocaron una fibra esencial de nuestro ser. Desde la visión superficial, parecen detalles sin importancia. Desde la visión profunda, son señales que la vida nos envía en el momento exacto para guiarnos. El budismo nos anima a mantenernos despiertos para no pasar por alto esas señales. La atención plena se convierte en la llave que abre la puerta del significado oculto en cada instante. Al practicarla, descubrimos que el universo entero nos habla constantemente a través de personas, circunstancias y coincidencias significativas. En esa escucha, la vida deja de ser un caos y se convierte en un texto sagrado que se despliega ante nuestros ojos. Por supuesto, este proceso no siempre es fácil. La mente condicionada por el ego tiende a resistirse, a querer controlar, a etiquetar como bueno lo que agrada y como malo lo que duele. Pero el camino budista nos pide trascender esa dualidad. Lo bueno y lo malo, lo agradable y lo doloroso, son solo categorías que limitan nuestra comprensión. Desde la mirada amplia todo es enseñanza. La verdadera paz interior surge cuando dejamos de dividir la vida en pedazos opuestos y empezamos a ver la unidad de sentido que los abarca a todos. Así, en cada encuentro humano, dulce o amargo, hay un maestro oculto, y nuestra tarea es aprender, agradecer y soltar. Cuando lo hacemos, experimentamos una libertad que va más allá de las circunstancias. Comprendemos que la vida no está contra nosotros, sino a favor nuestro, guiándonos paso a paso hacia un despertar mayor. Aceptar esta verdad nos libera de la queja y del resentimiento. Nos permite mirar al pasado con serenidad, reconociendo que cada persona que apareció en nuestro camino tuvo un propósito. Nos ayuda a mirar el presente con apertura, recibiendo a los nuevos rostros como portadores de mensajes ocultos. Y nos prepara para el futuro, sabiendo que los encuentros que vendrán estarán cargados de lecciones que expandirán aún más nuestra conciencia. Nada sucede sin sentido. Ni el amor que florece, ni la amistad que sostiene, ni la traición que hiere, ni la pérdida que desgarra. Todo es parte de la danza de la vida, donde cada paso nos lleva hacia un horizonte de mayor sabiduría. En este reconocimiento se encuentra la paz interior.
en saber que no estamos a la deriva en un mar caótico, sino navegando en un río guiado por corrientes invisibles que siempre nos conducen hacia el despertar. Si estas palabras han tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas que nos guían hacia la paz interior. Cuando nos adentramos aún más en la enseñanza budista de que nada sucede sin sentido, descubrimos un aspecto esencial que toca las fibras más profundas del corazón humano: el sufrimiento. En apariencia, el sufrimiento es lo opuesto a la paz, la felicidad y el bienestar. Nos resistimos a él, lo rechazamos, lo consideramos un enemigo que debemos evitar a toda costa. Pero el budismo, en lugar de huir del sufrimiento, lo coloca en el centro de su enseñanza. La primera de las nobles verdades proclamadas por el Buda afirma precisamente que la vida ordinaria está impregnada de dukkha, una palabra que puede traducirse como sufrimiento, insatisfacción o incompletitud. Esta verdad no se enuncia como condena, sino como diagnóstico, como punto de partida para comprender la condición humana. Y es desde esa comprensión que surge la posibilidad de liberación. Si nada sucede sin sentido, el sufrimiento tampoco es un accidente sin propósito. El dolor físico, emocional o espiritual que experimentamos es un maestro severo que nos empuja hacia la transformación. Sin la herida, nunca buscaríamos el remedio. Sin la oscuridad, nunca valoraríamos la luz. Sin la pérdida, nunca despertaríamos al valor de lo esencial. El sufrimiento, visto desde la mirada budista, es una puerta disfrazada. Tras su apariencia desgarradora, se esconde la posibilidad de un despertar más profundo. Cuando enfrentamos una enfermedad grave, por ejemplo, nuestro mundo se tambalea. La salud, que dábamos por garantizada, se derrumba. El miedo a la muerte, la incertidumbre sobre el futuro, la impotencia frente a los límites del cuerpo, todo ello nos sumerge en una tormenta interior. Sin embargo, esa misma enfermedad puede transformarse en la oportunidad de replantear nuestras prioridades, de valorar el tiempo, de reconciliarnos con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Muchas personas han descubierto un nuevo sentido a sus vidas precisamente en medio del dolor físico. Lo que parecía una desgracia injusta se reveló como una invitación a despertar. Lo mismo ocurre con las pérdidas afectivas. Cuando alguien amado parte, ya sea por muerte o por ruptura, el corazón se siente desgarrado. El ego no comprende por qué debía suceder algo tan doloroso, pero con el paso del tiempo, la herida comienza a mostrar su enseñanza. Aprendemos a soltar, a no aferrarnos, a reconocer que nada ni nadie nos pertenece. Comprendemos la impermanencia, esa verdad central del budismo que nos recuerda que todo lo condicionado cambia, que todo lo nacido está destinado a morir. La pérdida, que en un principio parecía un sinsentido cruel, se convierte en el espejo que nos obliga a aceptar la realidad tal cual es, sin adornos ni ilusiones. El sufrimiento también puede manifestarse en la forma de frustraciones cotidianas. Un proyecto que fracasa, un sueño que se derrumba, un deseo que no se cumple. Estas pequeñas muertes de lo que esperábamos son, en realidad, ejercicios que la vida nos propone para entrenar nuestra capacidad de soltar y de adaptarnos. Cada vez que algo no resulta como queríamos, tenemos la opción de encerrarnos en la queja o de abrirnos a la enseñanza. ¿Qué nos está mostrando esta situación? ¿Qué parte de nuestro ego necesita ser trascendida? Si adoptamos esta mirada, descubrimos que incluso las frustraciones más banales tienen un propósito en nuestra evolución. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego y de la ignorancia. Nos aferramos a lo transitorio, como si fuera eterno. Nos identificamos con lo que no somos. Buscamos satisfacción en lo que no puede darla. En ese proceso, inevitablemente, sufrimos. Pero aquí está el sentido oculto.
Sin la experiencia del sufrimiento, nunca comprenderíamos la necesidad de soltar el apego, de superar la ignorancia, de buscar un camino de sabiduría. El dolor es, en este sentido, una señal de alarma, un llamado de atención que nos advierte que estamos buscando la felicidad en el lugar equivocado. Gracias a ese aviso, podemos redirigir nuestra mirada hacia adentro y descubrir la fuente verdadera de la paz. En muchas ocasiones, el sufrimiento actúa como catalizador de la espiritualidad. Hay quienes, en medio de una vida cómoda, jamás se interesan por el autoconocimiento ni por la práctica interior. Pero cuando una crisis golpea con fuerza, una enfermedad, una pérdida, una traición, de repente surge la pregunta por el sentido de la existencia. Esa pregunta, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la sabiduría. Así, el sufrimiento, lejos de ser un obstáculo inútil, se convierte en la puerta que nos conduce hacia la búsqueda espiritual. Si observamos retrospectivamente, veremos que muchos de los momentos que más nos dolieron fueron precisamente los que más nos transformaron. Tal vez en ese momento no lo entendíamos, pero con la distancia reconocemos que fue gracias a esa dificultad que desarrollamos resiliencia, fortaleza, compasión o fe. La vida no desperdicia ningún acontecimiento. Todo tiene un propósito oculto, incluso lo que parece un sinsentido. Lo que importa es cultivar la paciencia para permitir que el tiempo revele ese propósito. El budismo también nos enseña a transformar el sufrimiento en compasión. Cuando hemos experimentado dolor, estamos mejor preparados para comprender el dolor ajeno. Una persona que nunca ha sufrido difícilmente puede sentir compasión genuina, pero quien ha atravesado la herida sabe lo que significa y puede abrir el corazón hacia los demás con mayor profundidad. Así, nuestro propio sufrimiento deja de ser un peso individual y se convierte en puente de conexión con la humanidad. Descubrimos que no estamos solos en la experiencia del dolor, que millones de seres atraviesan pruebas similares y eso despierta en nosotros la solidaridad y el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. La práctica de la meditación es una herramienta fundamental en este proceso. Al sentarnos en silencio y observar nuestra mente, aprendemos a no huir del dolor, sino a contemplarlo. Descubrimos que el sufrimiento no es una entidad fija, sino un flujo de sensaciones, pensamientos y emociones que cambian momento a momento. Al observarlo sin identificarnos, se disuelve su poder sobre nosotros. Lo que parecía insoportable se vuelve manejable. Lo que parecía eterno se muestra impermanente. En esa observación, el sufrimiento se transforma en sabiduría. El sentido oculto del sufrimiento también se manifiesta en la capacidad de vaciarnos de lo superfluo. Muchas veces, solo cuando todo se derrumba, descubrimos lo que realmente importa. El dolor nos despoja de máscaras, de ilusiones, de apegos y nos deja frente a lo esencial. En esa desnudez encontramos la verdad. El sufrimiento entonces no es un enemigo, sino un purificador. Es el fuego que quema las impurezas de nuestra mente y nos prepara para una vida más auténtica. Podemos imaginar la vida como una escuela en la que cada experiencia es una lección. Algunas lecciones son dulces y amables, otras son duras y exigentes. El sufrimiento pertenece a estas últimas. Es el examen difícil que nos obliga a estudiar más, a esforzarnos más, a superarnos. Nadie lo desea, pero todos lo necesitamos en algún momento. Sin él, no creceríamos. Y si nada sucede sin sentido, entonces cada dolor que atravesamos está cuidadosamente ubicado en nuestro camino para que aprendamos lo que necesitamos aprender en ese momento específico. Incluso los grandes maestros espirituales no estuvieron exentos de sufrimiento. El propio Buda experimentó la enfermedad, la vejez, la muerte de seres queridos, la traición de discípulos. No fue su ausencia de dolor lo que lo convirtió en iluminado,
sino la manera en que comprendió y transformó ese dolor. Esa es la clave para todos nosotros. No eliminar el sufrimiento, sino transformarlo en camino hacia la liberación. Cuando adoptamos esta mirada, la vida se llena de significado. Dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a cooperar con ella. En lugar de preguntar ¿por qué a mí?, empezamos a preguntar ¿qué me está mostrando esto? Esa pregunta abre una puerta inmensa hacia el autoconocimiento y la paz interior. Cada lágrima derramada se convierte en agua que riega el jardín de nuestra conciencia. Aceptar que el sufrimiento tiene un propósito no significa negar el dolor ni minimizarlo. El budismo no nos pide ser insensibles. Al contrario, nos invita a sentir profundamente, a permitir que las emociones se manifiesten, pero a la vez a no quedarnos atrapados en ellas. Llorar, enojarse, sentirse perdido, todo ello es parte de la experiencia humana. Lo importante es no quedarse anclado en ese estado, sino dejar que se convierta en trampolín hacia una comprensión mayor. Así, nada de lo que duele es inútil. Cada herida es una oportunidad de apertura. Cada caída es un recordatorio de que podemos levantarnos. Cada pérdida es un recordatorio de la impermanencia. Y en todo ello, la vida nos guía hacia la sabiduría. Cuando comprendemos esto, incluso en medio del dolor más profundo, podemos vislumbrar un rayo de paz. Sabemos que no sufrimos en vano, que todo tiene un sentido, aunque aún no lo comprendamos del todo. El sufrimiento entonces no es un castigo, sino un maestro. No es el final del camino, sino el inicio de una transformación. No es oscuridad sin salida, sino túnel que conduce hacia la luz. En este reconocimiento se encuentra la verdadera paz interior, la certeza de que incluso el dolor forma parte de un plan mayor de aprendizaje y liberación. Y así avanzamos en el camino budista con una nueva actitud frente a la vida. Cada sufrimiento que aparece deja de ser visto como enemigo y se convierte en aliado. Cada lágrima se transforma en semilla de compasión. Cada prueba se revela como parte del propósito que nos guía hacia el despertar. Nada sucede sin sentido, y comprender esto nos permite vivir con confianza, paciencia y serenidad. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos estas enseñanzas que iluminan nuestro camino hacia la paz interior. En la enseñanza budista de que nada sucede sin sentido, encontramos un punto de inflexión especialmente transformador cuando observamos la manera en que la aceptación se convierte en fuente de libertad y paz interior. En la vida cotidiana, solemos luchar contra lo que no comprendemos, resistirnos a lo que nos duele, intentar cambiar lo que escapa de nuestro control. Esa resistencia genera un sufrimiento añadido, porque nos enreda en la ilusión de que las cosas deberían ser distintas a como son. El budismo, en cambio, nos invita a mirar la realidad con una serenidad radical, aceptando que todo lo que ocurre tiene un propósito, aunque a veces no lo podamos ver en el momento presente. Esa aceptación no es resignación ni pasividad, sino apertura a la sabiduría profunda que late en cada experiencia. Cuando nos detenemos a reflexionar, notamos que buena parte de nuestro dolor no proviene de los hechos en sí, sino de la manera en que los interpretamos. Una misma situación puede vivirse como tragedia o como oportunidad, dependiendo de la perspectiva desde la que se mire. Un fracaso puede ser el fin de un sueño o el inicio de un aprendizaje. Una pérdida puede ser una desgracia o una enseñanza sobre la impermanencia. Una enfermedad puede verse como maldición o como camino hacia la gratitud por la vida. El hecho externo es el mismo, pero el significado que le damos transforma completamente nuestra experiencia. Aquí radica el poder de aceptar, dejar de resistirse a lo que es para descubrir el sentido que oculta.
Aceptar que nada sucede sin sentido implica reconocer que la vida es más sabia que nuestros planes. El ego tiende a trazar un mapa rígido de cómo deberían ser las cosas, de qué queremos lograr, de qué relaciones deben sostenerse, de qué resultados deben darse. Cuando algo se desvía de ese guión, aparece la frustración. Pero al mirar desde la visión budista, entendemos que la existencia se mueve de acuerdo con causas y condiciones que superan nuestra comprensión inmediata. Lo que percibimos como un obstáculo puede ser en realidad una desviación necesaria hacia un destino mayor. Aceptar es confiar en ese flujo, aunque nuestra mente no entienda todos los detalles. En la práctica, esta aceptación se entrena a través de la atención plena. Al meditar, observamos cómo la respiración entra y sale, cómo los pensamientos surgen y desaparecen, cómo las emociones se levantan como olas y luego se disuelven. En ese ejercicio, comprendemos que todo cambia constantemente, que nada permanece fijo. Esa comprensión nos ayuda a trasladar la aceptación a la vida diaria. Cuando algo inesperado sucede, en lugar de rebelarnos, recordamos, esto también es impermanente, esto también tiene un sentido oculto. Esa actitud nos permite atravesar las tormentas con serenidad, sabiendo que tras cada nube se encuentra el cielo abierto. Aceptar lo que ocurre no significa renunciar a la acción. El budismo nunca ha enseñado la pasividad. Al contrario, se trata de actuar con sabiduría, sin dejarse arrastrar por la desesperación ni la ira. Cuando aceptamos que una situación es como es, liberamos la energía que antes gastábamos en resistirnos y la canalizamos en acciones constructivas. Así, la aceptación se convierte en base de una acción más lúcida. Por ejemplo, si perdemos un trabajo, en lugar de quedarnos atrapados en la queja de «esto no debería haber pasado», aceptamos que pasó y desde ahí buscamos nuevas oportunidades. Exploramos nuevos caminos, abrimos puertas. Esa actitud permite que el sentido oculto se revele a través de nuestras acciones. También es importante comprender que la aceptación no se limita a los grandes sucesos de la vida. Se practica en lo cotidiano, en los pequeños momentos en que las cosas no salen como queremos. El tráfico que retrasa, la palabra hiriente que alguien nos dice, la lluvia que arruina nuestros planes, el error cometido en una tarea, todos son escenarios para entrenar la aceptación. Cada instante se vuelve un recordatorio de que la vida tiene su propio ritmo y de que luchar contra él solo aumenta el malestar. Aprender a decir sí a lo que la existencia nos ofrece abre la puerta a una paz que no depende de las circunstancias. Aceptar el presente también significa soltar el peso del pasado y la ansiedad por el futuro. Muchas veces nuestro sufrimiento surge porque seguimos atados a lo que ya ocurrió o porque nos angustiamos por lo que aún no ha llegado. El budismo nos invita a vivir en el ahora, confiando en que todo lo que sucedió y todo lo que sucederá tiene su propósito. El pasado fue el maestro que nos trajo hasta aquí. El futuro será el escenario de nuevas lecciones. El presente es el único lugar donde podemos respirar y comprender. Nada sucede sin sentido en este instante, y reconocerlo nos ancla en una serenidad que trasciende el tiempo. El camino de la aceptación también está ligado al desapego. Nos aferramos a personas, objetos, logros, expectativas, y ese apego genera dolor cuando las cosas cambian o se pierden. La aceptación nos enseña a amar sin aferrarnos, a disfrutar sin exigir permanencia, a vivir sin encadenarnos. Comprendemos que todo lo que llega tiene un ciclo, y que soltar al final de ese ciclo no es una tragedia, sino parte del fluir natural. Ese desapego no es frialdad, sino amor profundo que no necesita poseer. Es la capacidad de decir, gracias por lo vivido, gracias por lo aprendido, ahora te dejo ir. Y en ese acto de soltar, la vida nos muestra que nada se pierde realmente,
porque cada experiencia se transforma en sabiduría dentro de nosotros. Muchos creen que aceptar es un signo de debilidad, pero en realidad es un signo de fortaleza. Se necesita coraje para mirar de frente la realidad y decir, esto es lo que hay, sin maquillajes ni negaciones. Se necesita valentía para abrirse a lo que duele y aún así seguir confiando en que todo tiene sentido. El ego prefiere negar, escapar o aferrarse. El corazón sabio elige aceptar. Esa elección nos libera del tormento de luchar contra lo inevitable y nos coloca en sintonía con el flujo de la existencia. Cuando observamos a los grandes practicantes budistas, notamos que su serenidad no proviene de una vida sin dificultades, sino de su capacidad de aceptar cada circunstancia como parte del camino. No es que no hayan tenido pérdidas o enfermedades, sino que aprendieron a abrazarlas como maestras. Esa actitud es lo que los convierte en faros de paz. Y nosotros, en nuestra vida cotidiana, podemos imitar esa sabiduría cada vez que elegimos aceptar en lugar de resistir. Aceptar que nada sucede sin sentido también significa reconciliarnos con nosotros mismos. Muchas veces nos castigamos por errores cometidos, decisiones equivocadas o aspectos de nuestra personalidad que no nos gustan. Nos decimos que deberíamos haber actuado de otra manera, que deberíamos ser diferentes. Pero el budismo nos recuerda que incluso nuestros errores tienen sentido, porque fueron parte del aprendizaje que nos trajo hasta aquí. Cada equivocación contiene una lección. Cada sombra es una oportunidad de integrar luz. Aceptarnos con nuestras luces y sombras es el inicio de una verdadera compasión hacia nosotros mismos. Esta autocompasión es fundamental. Sin ella, caemos en el perfeccionismo o en la culpa, que nos impiden avanzar. Cuando aceptamos que somos seres en proceso, que estamos aprendiendo constantemente, nos liberamos del peso de exigirnos perfección y nos abrimos al gozo de crecer paso a paso. Esa aceptación de uno mismo es inseparable de la aceptación de la vida, porque al comprender que nada en nosotros es inútil, también comprendemos que nada en la existencia lo es. Finalmente, aceptar que nada sucede sin sentido nos conecta con una confianza profunda en el orden del universo. No necesitamos tener todas las respuestas. No necesitamos comprender cada detalle. Basta con confiar en que cada experiencia, cada encuentro, cada dolor y cada alegría forman parte de un tejido mayor que nos conduce hacia la iluminación. Esa confianza no es ingenuidad, sino fruto de la sabiduría que observa cómo una y otra vez lo que parecía un sinsentido terminó revelando un propósito. Quien cultiva esta confianza camina con ligereza porque sabe que la vida no es enemiga, sino maestra. Así, la aceptación se convierte en la clave de la paz interior. Al dejar de luchar contra la realidad, descubrimos que el sentido está siempre presente, aunque se oculte bajo capas de incertidumbre. Cada respiración, cada instante, cada vivencia tiene su razón de ser. Nada se desperdicia, nada es en vano. La existencia entera es una escuela, y aceptar es la manera de sentarnos en silencio a escuchar sus lecciones. Y en esa aceptación, poco a poco, la mente se calma, el corazón se abre y la vida se convierte en un río en el que podemos fluir sin miedo. Porque comprendemos que nada sucede sin sentido y que todo lo que nos ocurre es el camino mismo hacia nuestro despertar. Si estas reflexiones han iluminado tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo juntos el sendero de la paz interior. Al recorrer la enseñanza de que nada sucede sin sentido, llegamos a un punto culminante. La comprensión de que cada instante de la vida, incluso los más pequeños y aparentemente irrelevantes, es una oportunidad para despertar y encontrar paz interior.
El budismo insiste en que la vida no se compone únicamente de grandes sucesos, sino también de miles de momentos cotidianos que contienen en sí mismos el potencial de revelarnos la verdad. La taza de té que sostenemos en la mañana, el canto de un pájaro que se cuela por la ventana, el silencio de la noche, una conversación breve en la calle, todo ello es parte del tejido de sentido que nos envuelve. Cuando aprendemos a mirar con atención, descubrimos que cada detalle está impregnado de sabiduría. La paz no se alcanza únicamente en las cumbres de grandes experiencias místicas, sino también en lo más sencillo, allí donde la mente se calma y el corazón percibe la interconexión de todas las cosas. Nada sucede sin sentido significa que cada día es una lección. La mente humana suele dividir el tiempo entre lo importante y lo banal, pero desde la mirada budista, todo es enseñanza. El problema es que pasamos gran parte de nuestra vida dormidos, atrapados en la distracción, sin darnos cuenta de las señales que la existencia nos envía constantemente. La práctica de la atención plena tiene justamente el propósito de despertarnos a esos instantes. Cuando caminamos, no se trata solo de mover las piernas de un punto a otro, sino de sentir cada paso como una conexión con la tierra. Cuando respiramos, no es solo un acto fisiológico, sino un recordatorio de que estamos vivos, aquí y ahora. Cuando miramos a alguien, no es un gesto vacío, sino una oportunidad de reconocer la humanidad compartida. En cada uno de esos gestos se revela un sentido que nutre nuestro camino espiritual. Imaginemos una situación simple. Alguien tropieza en la calle y un desconocido lo ayuda a levantarse. Para la mayoría de los testigos, se trata de un hecho trivial que se olvida en minutos. Pero si lo miramos con ojos de sabiduría, ese pequeño acontecimiento contiene una enseñanza sobre la bondad, la interdependencia y la fugacidad de la vida. Tal vez para la persona que recibió la ayuda fue un recordatorio de que no está sola en el mundo. O quizá ese gesto encendió en su corazón el deseo de ayudar a otros. Nada es insignificante cuando se ve desde la lente del despertar. Al comprender que cada instante tiene un sentido oculto, la vida entera se transforma en práctica espiritual. Ya no necesitamos huir hacia monasterios lejanos, ni esperar situaciones extraordinarias para crecer interiormente. Cada día, con sus rutinas y desafíos, se convierte en el campo perfecto para el entrenamiento de la mente y del corazón. Cocinar, limpiar, trabajar, conversar, todo puede convertirse en meditación cuando lo hacemos con plena conciencia. El sentido no está reservado a las grandes revelaciones, sino que se despliega en lo ordinario. Y al descubrirlo, encontramos una paz profunda que no depende de que las cosas sean diferentes a lo que son. Este principio también nos ayuda a reconciliarnos con las paradojas de la vida. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que parecen contradictorias. Ganar y perder al mismo tiempo, avanzar y retroceder, reír y llorar en un mismo día. La mente lineal tiende a ver estas contradicciones como absurdas, pero el budismo nos recuerda que en cada paradoja hay una enseñanza. El dolor y la alegría no son opuestos absolutos, sino complementarios. El nacimiento y la muerte no son enemigos, sino dos caras de un mismo ciclo. Al aceptar estas paradojas, comprendemos que nada de lo que ocurre está fuera de lugar. Todo encaja en un entramado mayor que nos empuja hacia la comprensión. Nada sucede sin sentido, también significa que nuestros propios pensamientos y emociones tienen un propósito. Muchas veces queremos silenciar la mente a la fuerza, eliminar lo que sentimos, deshacernos de lo que consideramos negativo. Pero en la práctica budista se nos invita a observar incluso aquello que incomoda. Un pensamiento de ira, por ejemplo, no es un error inútil, sino una señal de que hay heridas que sanar o límites que poner.
Una emoción de tristeza no es un estorbo, sino un recordatorio de nuestra sensibilidad y de nuestra capacidad de amar. Cuando aprendemos a mirar hacia adentro con aceptación, descubrimos que cada movimiento interior nos enseña algo. Así, nuestra mente se convierte en maestra y no en enemiga. Este reconocimiento nos conduce a otra dimensión, la confianza en el flujo de la vida. Si cada cosa tiene un sentido, no necesitamos vivir con el miedo constante de que todo se desmorone. Incluso lo que se derrumba lo hace para abrir un nuevo camino. Incluso lo que se rompe lo hace para mostrarnos una verdad oculta. La confianza no elimina el dolor, pero nos permite atravesarlo con serenidad. Sabemos que más allá de la tormenta existe un horizonte de aprendizaje, y esa certeza nos da fuerza para seguir adelante cuando las circunstancias parecen oscuras. Cuando miramos retrospectivamente nuestra vida, podemos identificar momentos en los que, en su instante, parecían caóticos e incomprensibles. Sin embargo, con el paso del tiempo, se revelaron como necesarios. La persona que nos rechazó nos liberó para encontrar un camino más auténtico. El fracaso que nos humilló nos enseñó la humildad y nos impulsó a crecer. La enfermedad que nos debilitó nos enseñó a cuidar mejor nuestro cuerpo y a valorar cada día. Lo que entonces parecía un sinsentido, hoy lo recordamos como parte de la trama que nos condujo hasta nuestra madurez actual. Esa retrospectiva nos convence de que todo lo vivido tenía un propósito, incluso lo que no entendíamos. Desde esta visión, aprendemos a vivir con mayor apertura hacia lo que está por venir. Ya no tememos tanto al futuro, porque confiamos en que cada situación que llegue tendrá su enseñanza. Eso no significa que dejemos de planificar o de actuar, sino que lo hacemos con flexibilidad, sabiendo que la vida puede mostrarnos caminos distintos a los que imaginábamos. En lugar de aferrarnos al control absoluto, cultivamos la confianza en que el universo sabe mejor que nosotros qué necesitamos para despertar. Nada sucede sin sentido también nos recuerda la importancia de servir a los demás. Cuando nos implicamos en ayudar, descubrimos que incluso nuestras propias dificultades encuentran un propósito más grande. El dolor que hemos vivido se convierte en sabiduría que podemos compartir con quienes atraviesan pruebas similares. La compasión que surge del sufrimiento se transforma en bálsamo para otros. Así, nuestra vida adquiere un sentido profundo al integrarse en el tejido de la humanidad. No vivimos solo para nosotros mismos, sino como parte de un todo interconectado. El budismo nos invita a mirar cada ser como parte de esa red. El insecto que camina por el suelo, el árbol que da sombra, la persona que nos mira en silencio, todos forman parte del entramado de causas y efectos. Nada está separado, nada es ajeno. Comprender esto despierta en nosotros un profundo respeto por la vida en todas sus formas. Ya no vemos al mundo como escenario de sucesos al azar, sino como un organismo vivo donde cada elemento tiene sentido. Esa comprensión despierta reverencia y gratitud, dos actitudes que son fuente de paz interior. La gratitud es, de hecho, una de las expresiones más naturales de quien comprende que nada sucede sin sentido. Agradecemos lo que duele porque nos enseña, lo que alegra porque nos nutre, lo que sorprende porque nos despierta. Cada día se convierte en motivo de gratitud, incluso si está lleno de desafíos. La gratitud nos libera del resentimiento y nos abre a la abundancia de la vida. Y cuando vivimos en gratitud, la paz se convierte en compañera constante. Al final, todo lo que ocurre, lo grande y lo pequeño, lo agradable y lo doloroso, lo esperado y lo imprevisto, forma parte de un mismo camino de despertar. La vida, con todas sus facetas, es el maestro perfecto. El budismo nos enseña que no hay que buscar afuera las claves de la liberación. Están aquí, en la experiencia inmediata, en lo que vivimos a cada instante. Lo único que necesitamos es estar despiertos para reconocerlas.
Así, nada de lo que hemos vivido ha sido en vano. Cada paso, cada caída, cada encuentro, cada pérdida, cada alegría ha tejido el tapiz de nuestro camino espiritual. Reconocerlo nos llena de una paz serena, porque comprendemos que estamos exactamente donde debemos estar. La vida no se equivoca, el universo no improvisa, todo lo que sucede está impregnado de sentido. Esa certeza nos permite soltar la angustia y descansar en la confianza, y en esa confianza descubrimos la paz interior que tanto buscamos. No es una paz que dependa de que todo sea perfecto, sino una paz que surge de la certeza de que todo tiene propósito. No es una paz que excluya el dolor, sino que lo integra. No es una paz pasajera, sino un estado profundo de armonía con la existencia. Cuando comprendemos que nada sucede sin sentido, dejamos de luchar contra la vida y nos fundimos con su flujo. Y en esa fusión, finalmente, encontramos el sosiego que el corazón anhela. Si estas palabras han resonado contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas que nos guían hacia la paz interior.